Hola chicos, ¿qué tal? Buen día, espero que estén bien. Mil disculpas por el retraso en el inicio de la clase. Parece que estaba tomada la cuenta de Zoom todavía por otro profesor, así que no me podía conectar. Espero que se encuentren bien. ¿Cómo han estado? Espero que todo bien por allá. Vamos a configurar ahora las cositas para empezar la clase del día de hoy. Ok, ya. Bueno, algunas cosas antes de iniciar la clase del día de hoy. Em, no he mandado la comunicación oficial al respecto, pero me imagino que ya a través de su compañero se han enterado de el que se acogió lo que me había comentado su compañero en la clase pasada, que era el hecho de dejar algunas de las tareas como optativas, ¿ya? Lo que conversamos con el profesor Agustín en la reunión que tuvimos el día viernes fue que vamos a dejar el promedio de tareas de las tres mejores tareas, ¿ya? Por lo tanto, pueden optar cuál es la tarea que van a dejar como optativa ustedes. Por supuesto, es mucho más recomendable que la tarea que sea optativa es la de QT, debido a que para hacer la tarea de QT necesitan conceptos de la tarea 3, ¿ya? Por lo tanto, suena más inteligente, digamos, que ustedes dejen la tarea 4 como la optativa, ¿ya? Eso no impide que ustedes decidan cuál es la que desean y vamos a tomar las tres mejores notas. Em, Aparte de eso, también voy a enviar una comunicación oficial el día de hoy respecto al periodo de recorrecciones, ya que es sobre el certamen. Todos los casos raros, desde algunos de ustedes que tenga alguna duda respecto a cómo se corrigió alguna de las preguntas del certamen, hasta casos más raros, como por ejemplo que no estén considerados los puntajes completos o algún problema con los envíos, se van a considerar esta semana. Voy a enviar una comunicación oficial al respecto después de la clase, ¿ya? Creo que eso es todo por las comunicaciones de la asignatura. No sé si hay alguna duda respecto a eso. ¿Dudas, consultas? ¿Estamos bien entonces? Ya, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Espero me permitan alargarme algunos minutitos por el tiempo que se pasó el otro profesor en la clase para que podamos seguir avanzando en la materia, que ya estamos un poquito atrasados. ¿Ya? No van a ser mucho en todo caso. Entonces, bueno, la clase pasada vimos el calificador friend, ¿cierto? Y ¿qué es lo que nos permitía este tipo de calificador? Recuerden que C++ es un lenguaje, perdón, es un lenguaje que aplica conceptos de orientación a objetos, pero no es como Java, que es un lenguaje prácticamente al 100% orientado a objetos. Por lo tanto, tú puedes hacer programación procedural en C++ sin problema. Es por eso, y combinarla con programación orientada a objetos. Puedes ir variando entre una y otra. Es por eso que el calificador friend nace como una buena forma de que si tú tienes funciones creadas en alguna parte de tu código, las cuales tú necesitas que accedan a atributos privados de una clase, basta con que indiques que esa función va a ser friend de la clase, que va a ser amiga de la clase. De esa manera vas a poder acceder a todos los métodos y atributos privados de esa clase, tal cual como si fuera un método privado de la clase. Eso fue lo que vimos la clase anterior, ¿ok? Y por supuesto también puedes definir amistad entre clases, es decir, tú puedes tener una clase A,
una clase B, ¿cierto? Y decir que la clase B va a ser amiga de la clase A, por lo tanto, desde la clase A tú puedes acceder a, o sea, perdón, desde la clase B tú puedes acceder a todos los métodos y atributos privados de la clase A como si fuera parte interna de la clase, ¿ok? Entonces, para terminar con el tema de la amistad entre, como concepto de C++, algunos detalles, ¿cierto? Como por ejemplo que la amistad no es mutua, ¿ok? Entonces, que A sea amiga de B no quiere decir que B sea amiga de A, si tú no lo defines explícitamente. Por lo tanto, si tú tienes que la clase A es amiga de B, es la clase A la que va a acceder a los métodos y atributos privados de la clase B. Pero si tú no defines la amistad contraria, la clase B no puede acceder a los métodos y atributos privados de la clase A. ¿Ok? Tampoco se puede heredar la amistad. Por lo tanto, si tú tienes un diagrama de herencia, ¿cierto? En donde tú quieres que una clase hija también sea amiga de alguna clase externa, tú tienes que definir esa amistad de forma explícita. ¿Ok? Y tampoco es transitiva, como dice acá. Es decir, si yo tengo una clase A que es amiga de B, ¿ok? Y la clase C es amiga de A, otra clase, ¿cierto? No quiere decir esto que la clase C sea amiga de la clase B, ¿ok? Eso quiere decir que no es transitiva. Por lo tanto, la clase C no puede acceder a los métodos y atributos privados de la clase A, ¿ok? Y como dice acá, la amistad es importante cuando estamos haciendo sobrecarga del operador. Este nunca he sabido cómo llamarle, pero vamos a llamarle el operador de salida, digamos, para escritura a pantalla, ¿ya? Porque de esta manera, cuando tú indicas que este operador tiene amistad sobre alguna clase, quiere decir que este operador va a poder acceder a los métodos y atributos privados de esa clase. Lo cual probablemente es muy útil cuando tú quieres mostrar por pantalla lo que representa esa clase. Es decir, si nosotros tenemos esta situación, vamos a ver acá, si tenemos, qué sé yo, clase A con un atributo privado que, qué sé yo, X, al momento de nosotros hacer la sobrecarga del operador, este de acá, ¿cierto? Que esto era OStream, ¿cierto? Operator, ¿cierto? Y esto de acá, así. Entonces, estamos haciendo la sobrecarga del operador, de este operador de acá, ¿cierto? En este caso, lo que tenemos que hacer es decir friend operator, tanto, ¿ok? ¿Por qué? Porque muy probablemente lo que nosotros queremos hacer es retornar, acá por ejemplo, acá había un stream de entrada, ¿cierto? O stream. Entonces acá vamos a, fíjate que lo que estamos haciendo acá es darle a este stream, ¿cierto? Como entrada el atributo interno de la clase A, que sería lo lógico que nosotros queramos mostrar por pantalla cada vez que nosotros hacemos, por ejemplo, qué sé yo, class, va, A, P, por ejemplo, y hacemos cout de P, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos haciendo un cout del objeto, ¿cierto? Del objeto P. Y eso se traduce a que por la sobrecarga del operador, de este operador de acá,
cada vez que hagamos un cout sobre este objeto P que pertenece a la clase A, lo que va a pasar internamente es que nosotros estamos haciendo un cout del atributo X. ¿Ok? El atributo interno X. Y así, si existen múltiples atributos internos privados, al hacer la sobrecarga de este operador, probablemente queramos acceder a ellos. Por lo tanto, es necesario indicar que este operador es amigo. ¿Ok? Y es a eso lo que se refiere la última frase. ¿Ok? Hasta acá, dudas respecto a la amistad. Profe, hay algunas preguntas acá de otras cosas. Profe, ¿hasta qué hora es el plazo de inscripción del proyecto? Me parece que hasta el día de hoy. Suena súper triste que la amistad no sea mutua. Estoy absolutamente de acuerdo. Profe, el Así chat es. está como privado, onda, solo le podemos escribir directamente a usted. Probablemente es que lo que pasa, ya, gracias por el aviso. Lo que pasa es que hace poquito hubo un control, entonces probablemente quedó el chat como privado. Dame un segundo. Déjame ver cómo lo puedo arreglar. Mm, eh, Prueben ahora. Debería estar correcto. Súper. Sí, lo que pasa es que ahí debería funcionar. Genial. Lo que pasa es que, bueno, hubo un control probablemente asociado a esta cuenta de Zoom y probablemente ponen los chats como privados en esos casos. Entonces, por eso ocurren estas cosillas. Ya, si no hay más dudas respecto a la amistad, podemos continuar con otros conceptos. Este deberíamos pasarlo un poquito más rápido porque ya, primera cosa, ya hemos hablado respecto al tema de static en C++, y tampoco hay mucha diferencia con lo que vimos de static en Java, así que esto deberíamos pasarlo relativamente rápido. ¿Ok? Em, bueno, nosotros ya dijimos en varias ocasiones que cuando tú indicas que algo es static, al igual que en Java, en C++ lo que estás diciendo es que esa variable, ese método, esa clase, lo que sea que tú estés definiendo como static, se va a ir a la memoria estática. Por eso que viene static, se va a la memoria estática. ¿Ok? Todo aquello que se va a la memoria estática queda en memoria estática hasta que se termina el programa. Y no depende, por ejemplo, si estamos hablando de algún atributo privado, ¿ok? O un método, o sea, ni siquiera tiene que ser privado, un método o atributo de clases, ¿ok? Como esa particular cosa que nosotros estamos poniendo como static se va a la memoria estática, no depende de la creación del objeto, ¿ok? Por lo tanto, de alguna manera, medio se desliga ese método o ese atributo de la clase de la creación del objeto, ¿ok? Por lo tanto, variables, métodos, atributos que se definen como static tienen existencia desde que el programa se inicia hasta que termina, que es lo que aparece acá, porque se van a la memoria estática. Entonces, cuando tú tienes un atributo estático, como les dije, este atributo pasa a la memoria estática desde que parte el programa y hasta que termina, ¿ok? Por lo tanto, ese atributo que tú defines como estático dentro de la clase se comparte por todas las instancias de la clase en memoria. Entonces, para explicar esto, déjenme hacer un experimento acá. Voy a ver si esto funciona. Em, lo que pasa es lo siguiente, vamos a ver. Em, lo que pasa es que yo agregué acá mi cuenta personal de Zoom y quiero ver si soy capaz de compartirles la pantalla de esa otra parte para poder escribir de una vez por todas que lo he echado mucho de menos eso. Entonces, vamos a ver. Mm, ok, tengo que yo parar de compartir pantalla. Perfecto. Entonces, vamos acá.
Perfecto. Espero que todos estén viendo exactamente lo mismo que estoy viendo yo acá. Si me confirman sería genial. Y que todavía me escuchan, por supuesto. Sí se ve Windows. Maravilloso. O sea, es lo que esperaba. Ya, entonces vamos a abrir acá un bloc de notas para poder escribir un poquito. Acá hay unos dibujitos. Maravilloso. Entonces vamos a agregar un bloc de notas. Eh, Vamos a ponerle cualquier cosa. Ya, crear bloc de notas. Ujú. Ok. Vamos a ver si esto resulta bien. Entonces, mira. Dibujar. Aquí, perfecto. Entonces, mira. Cuando tú escribes class, ¿se ve? Maravilloso. Tú tienes una clase definida acá, ¿cierto? Que tiene algunos métodos y atributos privados. Y tú creas una variable a partir de esa clase, por ejemplo, AP, ¿cierto? Lo que está ocurriendo acá es que en la memoria se solicita un espacio para esta variable, que es la variable P, la que aparece acá. Por supuesto, si acá hay un atributo, por ejemplo, int x, en alguna parte del espacio, este es el espacio en memoria que se solicitó, en alguna parte del espacio va a estar la variable x, ¿ok? Si hay, qué sé yo, otra variable, qué sé yo, y por acá, por ejemplo, una variable i también, por supuesto, en alguna parte de la memoria va a estar almacenada esa variable i, ¿ok? Y si yo luego en otra línea hago a q, es decir, creo una variable q de la clase A, va a haber otro espacio en memoria asociado ahora a la variable q. Y dentro de este espacio en memoria va a estar la variable x con algún valor, ¿cierto? Y la variable y con algún valor. Por supuesto, acá queda claro que esta variable x de acá es absolutamente distinta de esa variable x de acá, porque esta variable x está asociada con esta instancia, mientras que esta variable interna x está asociada con esta instancia. Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Por lo tanto, si yo incluso llegara a borrar este objeto, esta instancia, ¿cierto? A los valores que están almacenados acá, por supuesto, no les pasa nada, ¿sí? Entonces, hasta ahí estaríamos claro. Sin embargo, em, vamos a ver un comportamiento distinto cuando nosotros tenemos static. Entonces, mira, si yo le pongo a otra variable acá, static int z, por ejemplo, igual 0, por poner algo, entonces lo que estamos diciendo es que esta variable, la de acá, se va a tu memoria estática, ¿ok? Por lo tanto, fuera de la definición e implementación e instanciación de cualquier clase A, ¿ok? Vamos a tener que por acá en la memoria estática va a haber un sector donde va a estar definida esta variable de acá, ¿ok? Entonces z acá igual 0. Entonces, cuando yo hago a p, por ejemplo, por supuesto, acá tenemos nuestra variable p, acá tenemos el valor de x, ¿cierto? Y el valor de y asociado a esta instancia, a la variable p, ¿cierto? Pero la variable z se accede desde este punto, desde acá, ¿ok? Y si yo hago luego a q, nuevamente creamos una instancia de clase, acá, q, nuevamente su propia variable x, su propia variable y,
pero la variable z que se accede es esa de ahí. Por lo tanto, si yo en algún punto hago a, suponiendo que estas son variables públicas, ¿ya? Esto no es muy correcto, pero creo que para el ejemplo sirve. Si yo hago a de z igual a 1, lo que estoy haciendo es modificar este valor. A ver si lo puedo modificar acá. Perfecto. A 1. ¿Ok? Por lo tanto, el valor al que acceden las variables p y q de z es exactamente el mismo. En este caso, sería z igual a 1, porque es una variable que no depende de ninguna instancia de clase, ¿ok? De la creación de ningún objeto. Por lo tanto, cuando tú le pones estática a algo, se crean estas variables que, claro, dependen de la definición de la clase, porque tú para acceder a esta variable tienes que poner que es la variable z que pertenece a la clase A. Imagínenlo como un atributo de la clase más que un atributo de la instancia de clase. ¿Ok? Para acceder a la variable z, tú no dependes de un objeto, dependes de que, ¿cómo se llama? Lo hagas a través de la definición de la clase, utilizando esta sintaxis de acá. ¿Ok? No sé si hasta este punto hay alguna duda, si quedará más o menos claro el concepto de cuando tú le pones static a algo. Por supuesto, esto mismo aplica a métodos de clases que tú le pongas static, a cualquier variable que tú le pongas static, ¿cierto? Son variables que se mantienen en la memoria estática y tú la puedes acceder desde en cualquier posición de tu código. ¿Ok? ¿Dudas, consultas? ¿Hasta acá? Entonces, bueno, parece que funcionó bastante bien el experimento. Entonces, vamos a continuar acá. Entonces, cuando creamos acá, a ver, como les dije acá, cuando hacemos atributos estáticos, lo que estamos diciendo que son atributos compartidos por todas las instancias de la clase, que es lo que acabamos de explicar. ¿Ok? Y los métodos estáticos pueden ser invocados sobre la clase, no solo sobre una instancia en particular. Es decir, tú para invocar un método estático, por el hecho del método encontrarse en memoria estática, no necesitas una instancia de clase para poder acceder a ese método. Tú puedes directamente escribir, qué sé yo, A, que es el nombre de la clase, y poner el nombre del método, por ejemplo, f, y fíjate que acá estoy accediendo al método f, suponiendo que es un método estático. ¿Ok? Suponiendo que f es un método estático dentro de la clase A, puedes acceder a ese método sin la necesidad de haber creado un objeto de la clase A. ¿Ok? Perfecto. Entonces, como dice acá, es posible pensar en miembros estáticos como atributos de la clase y no de los objetos. ¿Ok? Hasta aquí es exactamente igual que en Java. Entonces, ¿cómo declaramos métodos y atributos estáticos? Nosotros ya lo habíamos visto, esto cierto, es con la palabra clave static. ¿Ok? Entonces, cada vez que tú indicas que algo es static, quiere decir que se va a memoria estática. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿para qué podría servir esto? Podemos utilizarlo, por ejemplo, este es el método, la forma más común de utilizar static, es para un contador de instancias. Entonces, fíjate que si nosotros ponemos ¿cómo se llama? Un atributo de una clase, por ejemplo, de la clase student, lo ponemos como estático, ¿ok? Nosotros, como ese atributo es compartido por todas las instancias de clase, ¿ok? Nosotros podríamos decir que ese atributo se actualice cada vez que yo creo una instancia de clase. ¿Ok?
Por lo tanto, podríamos tener un contador de instancia, un contador de creación de objetos, si nosotros actualizamos ese atributo estático cada vez que nosotros creamos un nuevo objeto. ¿Ok? Profe, Cuéntame. pero ¿ahí en qué momento tenemos que usar el calificador static en esa variable de contador? Sería algo así, mira. Por ejemplo, clase student. ¿Ok? Y acá tenemos que crear static int contador, por ejemplo, y parte en cero. ¿Ya? Y supongamos que tenemos acá el constructor, que, bueno, hace cosas entre medio, ¿cierto? Hace cosas. Y una de las cosas que hace es aumentar en uno el contador. ¿Ok? Ah, Entonces, ¿ok? Sí, entonces, si por ejemplo nosotros creamos la variable P de la clase A, por supuesto esto llama al constructor por defecto, ¿cierto? Que es este de acá, constructor por omisión. Por lo tanto, si nosotros acá hiciéramos un cout de esto, acá lo que se mostraría por pantalla es 1. ¿Por qué? Porque se llamó el constructor por omisión, ¿cierto? Y lo que hace, dentro de las muchas cosas que hace este constructor, por supuesto, actualiza el valor del contador en 1. Y como esta es una variable estática, es decir, que trasciende todas las instancias de clase, en este punto el contador vale 1. Si nosotros creamos otro objeto y hacemos nuevamente un cout de contador, en este punto el contador vale 2. ¿Ok? Porque, insisto, este contador, al ser una variable de tipo estático, se comparte entre todas las instancias de clase. ¿Ok? ¿Queda más claro por ahí? sí, gracias. Por la pregunta. Continuamos. Entonces, bueno, esto es lo que sale acá. De hecho, tú puedes poner en el constructor por omisión, ¿cierto? Que se vaya actualizando el contador cada vez que tú creas una instancia de clase. Y como tenemos también los destructores, también podríamos disminuir el contador cada vez que destruimos una instancia de clase. Eso también se puede hacer, no hay problema. ¿Ok? Perfecto. Y lo mismo ocurre para los métodos estáticos. Cuando dijimos que tenemos un atributo estático, ese atributo no es necesario que esté relacionado a una instancia de clase, porque de hecho, acá cuando nosotros llamamos a contador, a la variable contador, fíjense que la estoy llamando directamente asociada a la clase A. No estoy poniendo p.contador. Podría hacerlo, dependiendo de cómo estén los calificadores de acceso para la variable contador, por supuesto. Pero no lo estoy haciendo en este caso. Estoy accediendo a la variable contador directamente a partir de la definición de la clase, ¿ok? Porque la variable está en memoria estática, ¿ok? Por lo tanto, lo mismo ocurre si nosotros definimos métodos estáticos. Es decir, el acceso al método no depende de la creación de una instancia de clase. Puedo acceder, por ejemplo, si yo tuviera acá definido un método, vamos a crear uno rapidito, static void f, qué sé yo, y esto lo que hace es un cout. Yo perfectamente puedo llamar a este método sin crear ninguna instancia de clase. ¿Cómo lo hago? De la misma manera que lo hago con los atributos, ¿cierto? Pongo el nombre de la clase con el operador de doble dos puntos y nosotros accedemos al método. Por lo tanto, esto va a mostrar por pantalla hola student. ¿Ok? Porque estoy haciendo un llamado a este método, que es un método que está en memoria estática. ¿Ok? Por lo tanto, no necesito acceder a él a través de una instancia de clase. ¿Ok? Entonces, bueno,
lo que aparece acá es exactamente lo mismo que les dije, ¿ya? O sea, tú puedes acceder a un método estático como el que aparece acá, ¿cierto? Directamente a partir de la definición de la clase, no necesitas una instancia de clase, ¿ok? Pero al ser un método de la clase student, por supuesto que también puedes acceder a él a través de instancias de clase. Es decir, fíjense acá que nosotros accedemos a este método estático a través directamente de la clase, utilizando el operador de doble dos puntos, o a través de una instancia de clase, de la instancia S1, que es la que aparece acá. Ambos casos son factibles, ¿ok? Por el hecho de que nosotros pusimos el método como estático, ¿ok? Perfecto. ¿Dudas, consultas hasta acá, chicos? ¿Cómo vamos? Profe, Cuéntame. ¿igual se puede definir un bloque estático como en Java o no? Un bloque estático, yo la verdad que nunca lo he intentado, pero me imagino que sí. No sé si sea mucho deseo hacerlo ahora mismo. Em, Porque en Java esto era, si no me equivoco, poner static, algo así, ¿o no? Y tú ponías todo dentro. ¿Cómo era en Claro, Java? Mm. sí, era así. Sí, era así. No estoy seguro si un bloque funcionaría en memoria estática. Habría que probarlo y la verdad que, a ver, podemos tratar. Vamos a probar. Voy a intentarlo. Si sale muy trabajoso, vamos a dejarlo para otro momento, ¿ya? Ya, gracias. Vamos a intentarlo. A ver, qué sé yo. Static. Vamos a tirarlo por acá. Eh, va, por acá. Open. Ya, perfecto. Ya. Entonces acá vamos a crear una clase A, y vamos a tratar de definir un bloque estático. Vamos a ver si hasta el momento no reclama. Int x, int y. Ahí ya parece que... ¿Será que...? No, espera un nombre. Parece que no se puede. Claro, ahí no me está reclamando. Habría que ver si hay algún equivalente, ya eso tendría que buscarlo, la verdad. Es una muy buena pregunta, pero la verdad que no te la sabría contestar. Habría que buscar si hay algún equivalente a los bloques static de Java. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Pero, dale. Perdón por no haber podido contestar, pero la verdad que nunca lo había intentado, así que es una interesante pregunta. Ok, ¿alguna otra consulta? Perfecto. Entonces, vamos a cambiar de tema y vamos a irnos a memoria dinámica y nuestros queridos amigos los punteros. ¿Ok? Em, Esto en teoría deberíamos pasarlo relativamente rápido porque algo vimos de memoria dinámica ya con bastante profundidad y de manejo puntero. Entonces la idea es que si ustedes tienen alguna consulta en alguna parte, me van parando y explicamos con un poquito más de detalle. ¿Ok? Entonces, respecto a la memoria dinámica, em, como dice acá, es la creación de un objeto mientras el programa está en ejecución. A diferencia de memoria estática, que cuando tú creas un objeto en memoria estática, ese objeto se crea al iniciar el programa y no se libera hasta que el programa termina, ¿ya? Entonces, cuando tú creas cosas en memoria dinámica, se crean dinámicamente, como dice la palabra, o sea, se crean en algún punto del programa, el objeto, la variable o lo que sea que tú estés creando en memoria dinámica, y en otro punto de tu programa debería liberarse, ¿ya? De forma dinámica, ¿ok?
En Java habíamos visto que esta era la única forma para crear objetos, es decir, todo se crea en memoria dinámica y de esa manera medio te olvidas un poco de los punteros a pesar de que trabajamos con las referencias, ¿cierto? Pero en términos generales tú no te tenías que preocupar de solicitudes de memorias complicadas, ¿ok? Y por supuesto, también en Java, la liberación de la memoria quedaba a cargo de Java, es decir, a través del garbage collector, ¿cierto? Java se encargaba de todos aquellos elementos que no estuvieran siendo usados por en algún momento, se liberaban de la memoria dinámica, ¿ya? Sin embargo, cuando los objetos son creados de esta manera, en C++, en memoria dinámica, estos van a permanecer en la memoria dinámica, en el heap, ¿cierto? Hasta que son removidos explícitamente con el operador delete, ¿ok? Esta es una gran diferencia, porque si tú tienes una gran cantidad de objetos creados en memoria dinámica que tú no estás preocupado de liberarlos, eso puede causar lentitud en tu programa o que simplemente se caiga porque le falta memoria. Como dice acá, a diferencia de Java, debemos remover explícitamente los objetos ubicados en el heap. ¿Ok? A diferencia de Java, que como dijimos recién, ocupa el recolector de basura. Ok, entonces, vamos a ver acá. Vamos a hacer otro experimento, a ver si puedo rayar encima de esto. A ver. Entonces vamos a intentarlo. Dibujar. ¿Será que puedo escribir acá? Maravilloso. Ok. Entonces mira, cuando creas un objeto en el heap, por supuesto ustedes ya saben la sintaxis, ¿cierto? En C++, ¿cierto? Que es, creo un puntero, en este caso de tipo entero, y ese puntero, ¿cierto? Lo que almacena son direcciones de memoria, ¿ok? Por lo tanto, lo que está a la derecha del operador de asignación debería retornar una dirección de memoria, que es justamente lo que hace el operador new. Lo que hace new, en este caso newInt, para ser específico, es solicitar en el heap, ¿ok? Solicita en el heap un espacio en memoria de tamaño entero, ¿ok? Entonces se va acá al heap. Este es el heap. Y acá solicita un espacio en memoria de tamaño entero, ¿ok? Y lo que retorna, en este caso, es la dirección de memoria de este espacio que se pidió acá, de ese espacio. Por lo tanto, ahora, al asignar la variable p, que es de tipo puntero entero, a esa dirección de memoria, lo que tenemos es una variable p, en este caso, que apunta a esa dirección de memoria. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bueno, si nosotros... perfecto. Si nosotros queremos modificar el valor apuntado por la variable p, tenemos que utilizar el operador asterisco, ¿cierto? Que es lo que ya habíamos visto. De esta manera, el contenido al cual apunta la variable p sería 25. ¿Ok? Profe, entonces el número 25 va a ser quien esté en el heap y el puntero va a estar apuntando hacia el heap. Exactamente, tal cual como sale acá abajo, fíjate. En este punto, cuando tú pones asterisco p igual a 25, lo que estás diciendo es que a partir de lo que esté apuntando p, el contenido de lo que está apuntando es 25. ¿Ok? Entonces p está apuntando a este sector de memoria. El contenido, en este caso, se le asigna el valor 25, este contenido de acá. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que este es P y esto es asterisco P. Asterisco P es este sector de memoria propiamente tal, el contenido de este sector de memoria. ¿Ok? Profe, parece que no se ven los dibujos. No, no estoy dibujando, estoy mostrando acá Ah, abajo. ya. Acá en Ah, ya. la... ¿Sí? Ah, ya. Sí. No está dibujando, pero lo puedo hacer de todas maneras, no es problema. Lo que decía es,
volvamos al dibujo anterior. Si tú tienes acá, este es el sector de memoria que se solicitó con newInt, ¿ok? Entonces, al tú poner asterisco P igual 25, recuerda que acá tienes tu variable P apuntando acá, lo que está diciendo es, P está apuntando a un sector de memoria, que es este. Y el contenido, cuando tú pones asterisco acá, cuando tú pones este asterisco, ¿cierto? Te está refiriendo al contenido al cual apunta P, es decir, P está apuntando acá, y el contenido al cual apunta P es lo que está acá adentro. Entonces, 25 se le asigna al contenido al cual apunta P. ¿Ok? Que es lo mismo que aparece acá abajo. Vi que había una pregunta, déjame revisar de inmediato. Si pongo P igual 25, ¿me tiraría error? Efectivamente. ¿Por qué? Porque la variable P, está acá, no almacena valores, almacena direcciones de memoria. Por lo tanto, lo que tú le asignes a la variable P debería ser una dirección de memoria. Por lo tanto, P igual 25 no es una dirección de memoria válida. Sin embargo, asterisco P, recuerden, lo que estamos diciendo acá es que le asigno 25 al contenido al cual apunta P, que sería este sector de memoria. ¿Ok? Sin embargo, tú lo que sí puedes hacer es, por ejemplo, si tú tienes, qué sé yo, int x, definido por acá abajo, tú puedes decir que P es igual a la dirección de memoria de x. Eso sí lo puedes hacer. ¿Ok? Lo que estás diciendo acá es, tomo la dirección de memoria de x y se la asigno a la variable p. Y eso es posible porque p almacena direcciones de memoria. ¿Sí? Entonces, por un lado, la variable p, cuando tú la creas de tipo puntero, lo que hace, insisto, es almacenar direcciones de memoria. Y a través del operador asterisco, tú lo que estás haciendo es acceder al valor al cual apunta, es decir, al valor almacenado en la dirección de memoria almacenada en P. ¿Ok? Siempre es un tema enredado el tema de los punteros. ¿Ya? Díganme si van entendiendo bien. Hasta este punto. Entonces, bueno, eso fue lo que vimos en el caso de una de las variables normales, ¿cierto? Como por ejemplo una variable de tipo entero. ¿Qué pasa en el caso de los objetos? Ya lo vimos esto, ¿cierto? Que pasa exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, creamos una variable llamada ps, que es de tipo puntero student. Por lo tanto, ps almacena direcciones de memoria cuyo contenido es un objeto de tipo student. ¿Ok? Por lo tanto, lo que le tienes que asignar acá es una dirección de memoria a un objeto de tipo student, que es justamente lo que hace el operador new en este caso. New student lo que hace es solicita un espacio en memoria en el heap de tipo student. ¿Ok? Por supuesto, ese espacio en memoria, como es de tipo student, es de una clase, ¿cierto? Tiene métodos y atributos privados, y esos atributos privados, o sea, perdón, esos atributos internos tienen que ser inicializados. Por lo tanto, en este caso en particular, se llama el constructor por omisión, en este caso acá. Si tú lo llamas con parámetros distintos, llamará al constructor que corresponda. Y lo que retorna el operador new es una dirección de memoria que apunta al objeto que se acaba de crear en memoria dinámica. Y es lo que se almacena en PS, ¿ya? Por lo tanto, bueno, en ese punto, en PS, tú tienes un puntero que almacena la dirección de memoria del objeto que acabas de crear. ¿Ok? Por lo tanto, a partir de ese punto, tú puedes operar utilizando el puntero sobre el objeto. Vas a utilizarlo, vas a hacer cosas con este objeto, y luego de un rato, cuando quieres liberarlo, tienes que hacerlo de manera explícita, utilizando el operador delete. ¿Ok? En este caso, al decir delete ps, lo que vamos a hacer es no solo liberar el objeto en memoria dinámica, sino que también vamos a llamar al destructor definido en la clase student. ¿Ok? Por lo tanto, si es que en algún momento en el destructor se define
que necesitas hacer cosas adicionales al momento de liberar la memoria del objeto, bueno, ese es el momento en que se llama, cuando tú pones delete PS, ¿ok? Entonces, como dice acá, invoca el destructor, elimina el objeto y retorna espacio de memoria en C++, ¿ok? Perfecto. Creo que no hay consultas todavía. Entonces, mira, si nosotros creamos un objeto en memoria dinámica dentro de una función, ¿ok? Como aparece acá, estamos creando un objeto, una variable de tipo puntero a student, ¿cierto? Llamada PS, y le asignamos un objeto en memoria dinámica a través de newStudent. Debemos liberar ese objeto antes de que termine la función, ¿ok? Porque si no, lo que va a ocurrir es que ese objeto, ese espacio en memoria va a quedar tomado por el hecho de que nosotros no lo liberamos de forma explícita, ¿ok? Por lo tanto, cuando tú creas en memoria dinámica dentro de una función, un objeto, deberías borrarlo, deberías eliminarlo a través de un delete, ¿ok? Para que de esta manera no quede tomado ese espacio en memoria. Si tú no haces eso y llamas, por ejemplo, 100.000 veces a la función myFunction, van a quedar 100.000 espacios de memoria de tamaño student tomados, ¿ok? Lo cual, como les digo, puede ser un problema. Ahora, sobre este mismo punto, ¿se les ocurre alguna situación en la cual eliminar este objeto que se creó en memoria dinámica no sea necesario? ¿Pueden pensar en alguna situación en que ocurra eso? Es una pregunta interesante, a lo mejor de certamen. Vamos a ver si podemos hacer esto un poquito más interactivo. En programas muy chicos a lo mejor sigue siendo una mala práctica, ¿ya? Porque si tú haces un programa muy chico, de todas maneras estás utilizando de mala forma la memoria. El sistema operativo termina liberando igual, exactamente lo termina liberando igual, pero cuando el programa termina, si tú tienes un programa que está funcionando todo el día, mientras no se acabe el programa, no se va a liberar esa memoria. Por lo tanto, sigue siendo mala práctica, ¿ya? Otra situación, hay una que es un poco más lógica. Que tú crees Cuando... ¿Perdón? Ah, no, no, no. No, creo que Cuéntame. no. A ver, cuéntame, conversemos. Cuando teníamos esa función para intercambiar los valores de el swap, la función swap. Ya, pero en el No, caso de la función swap, tienes como entrada objetos que probablemente están en memoria dinámica, ¿cierto? sí. Ya, estamos hablando acá de un caso donde creamos internamente en memoria dinámica el objeto dentro de la función. Ah, ya. A ver si se les ocurre en qué caso puede ser útil no liberar la memoria. Es bastante lógico, a mi parecer. Bueno, yo también soy el profe, entonces es trampa hacer eso. Si se ocupa el Eh, destructor, ¿Cómo? si se ocupa el destructor, ¿no? Es que el destructor solamente se ocupa cuando lo llamas con delete. Entonces, si tú no llamas, o sea, si tú no utilizas el operador delete, nunca vas a llamar al destructor. Ya, la situación es la siguiente. Vamos a ver si... Imagínate lo siguiente. Tú tienes acá una función, vamos a llamar función f. Esta función f, su único cometido en la vida es crear objetos de tipo student. ¿Ya? Supongamos que por acá en alguna parte tenemos definido, qué sé yo, la clase student. Y tiene algunas cosas acá. ¿Ok? Entonces, una forma de yo crear un objeto de tipo student sería, como acabamos de ver, ¿cierto? Student asterisco PS
igual new student. ¿Ok? Esa es una forma. Pero no hay nada que me impida, y pueden haber circunstancias en donde esto sea útil, que yo necesite hacer cosas antes, que esto se haga a través de una función. Entonces, fíjense en la siguiente situación. Si yo tengo student, acá, lo creo acá adentro, new student, dentro de la función, y después yo digo que se retorne PS. ¿Ok? Entonces, por supuesto, esta función de acá debería retornar un puntero student. ¿Ok? No estoy seguro si esta sintaxis está bien. Creo que era ahí. Algo por el estilo. Sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? La función f se encarga de crear un estudiante y retorna un puntero al objeto que se creó. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso tiene sentido no borrarlo de la memoria dinámica porque lo estoy llevando a un contexto fuera de la función. ¿Ok? En este caso, si yo, por ejemplo, qué sé yo, student asterisco px, no sé, igual f, ¿ok? Lo que estamos haciendo acá es llamar a la función f, la cual se encarga de crear un estudiante, y retorna el puntero al cual del sector de memoria que se acaba de quedar con el nuevo estudiante. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos una función que es la encargada de hacer la creación en memoria dinámica de los objetos de tipo estudiante. Y por lo tanto, como esto retorna un puntero, ese puntero lo podemos asignar a otro puntero y de acá en adelante utilizarlo. Por lo tanto, en este punto, PX y este PS de acá adentro apuntan al mismo sector de memoria. Por lo tanto, de aquí en adelante, si yo utilizo PX, voy a estar utilizando este objeto que se quedó acá. Por lo tanto, tiene sentido de que si yo en algún momento hago acá delete PS, por supuesto no puedo retornar esta variable de acá. ¿Cierto? Porque la liberé de la memoria dinámica. Por lo tanto, no tiene sentido hacer un delete acá. ¿Alguna duda? ¿Se habrá entendido la situación particular? Entonces, bueno, como dice acá, si tú creas un objeto en memoria dinámica dentro de una función y solo vas a utilizar ese objeto dentro de la función, asegúrate de borrarlo antes de que termine la función. Sin embargo, si tú creas un objeto en memoria dinámica dentro de una función y lo vas a utilizar fuera de la función, por supuesto no es necesario que lo borres. O sea, de hecho no lo borres porque lo quieres utilizar fuera de la función. ¿Ok? El hecho de no borrarlo es lo que produce el famoso tema del memory leak o fuga de memoria. ¿Ok? Que es lo que se produce acá. Acá, sí, por ejemplo, tenemos una función que lo que hace es crear objetos en memoria dinámica y no los libera. ¿Ok? Como no los libera, cada vez que nosotros llamemos a esta función, ese espacio en memoria va a quedar tomado. Y eso es lo que produce una fuga de memoria, es decir, espacios de memoria que están usados, pero no se pueden acceder dentro del programa. ¿Ok? Como dice acá, el objeto student que se creó en esta línea permanecerá en el heap hasta el final del programa, lo cual puede, por supuesto, generar fallos por uso total de memoria, es decir, si tú lo llamas constantemente, esto puede producir un fallo. ¿Ok? Ah, bueno, y acá vemos el ejemplo que le acabo de dar, de hecho. ¿Ya? Entonces, una función puede retornar la dirección de un objeto que fue creado en el heap, como hicimos acá. Entonces, esta función lo que hace es crear un estudiante y retornamos este puntero. Por lo tanto, por supuesto, acá no lo borramos, ¿cierto? Porque estamos retornando la dirección de memoria, perdón, el puntero que apunta a esa dirección de memoria que nosotros creamos internamente dentro de la función y la utilizamos fuera, ¿ok? Que es lo que estamos haciendo acá. Es básicamente la misma explicación que di hace unos momentos, ¿ok?
Perfecto. Hasta acá dudas. Perfecto. Vamos ahora con el tema de invalidación de punteros. Entonces, la idea es bien sencilla. Si tú creas una variable de tipo puntero, como por ejemplo en este caso una variable de tipo puntero double, y le asignas un sector de memoria, y luego le asignas un contenido, en este punto tenemos que... ¿no hay alguna forma de cambiarle el color? Ahí sí. En este punto tenemos una variable llamada PD, ¿cierto? Que apunta a un sector de memoria de tamaño double y que tiene un valor de 3,523. ¿Ok? Perfecto. Luego, si nosotros ponemos delete, ¿ok? Lo que hace esto es borra este espacio en memoria. Borras todo acá. Y por supuesto después borra la variable de tipo puntero. ¿Ok? Por lo tanto, en este punto, luego de este punto, PD no existe como variable. Por lo tanto, es lógico que si yo trato de acceder o utilizar la variable PD en un punto posterior al delete, me va a dar error de ejecución, ¿cierto? Porque estoy tratando de acceder a una variable que ya no existe. ¿Ok? Básicamente eso, la invalidación de punteros. Continuamos con arreglos y punteros. ¿Ya? Como algunos de ustedes se recordarán de ramos anteriores, un arreglo está íntimamente relacionado con punteros, porque cuando tú creas esto de acá, ¿cierto? Scores es una variable de tipo puntero constante, ¿ya? Pero es un puntero, independiente que sea constante o no, es un puntero. Por lo tanto, cuando tú accedes a un elemento, como por ejemplo scores 0, ¿ok? Esto es equivalente a tú poner asterisco scores, ¿cierto? Porque como esto es un puntero, que funciona de la siguiente manera, si tú tienes un arreglo acá, scores es un puntero que apunta a la primera posición del arreglo. ¿Ok? Por lo tanto, si yo pongo asterisco scores, como lo puse acá, ¿ok? Lo que estamos diciendo es que estamos accediendo al contenido apuntado por scores. Y como scores está apuntando a este contenido, se accede a la primera posición. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si tú tú creas una variable de tipo puntero, como en este caso acá, P es de tipo puntero entero, y la igualas con scores, esto funciona perfectamente. Recuerden, los punteros almacenan direcciones de memoria. Scores, al ser un puntero, lo que tiene como valor es una dirección de memoria. Por lo tanto, a la variable P, que es de tipo puntero, le estamos asignando la dirección de memoria que contiene scores, lo cual no genera ningún tipo de error. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros volvemos acá, tenemos que la variable scores está apuntando acá. Y luego de esta línea de acá, tenemos que P también está apuntando ahí. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos dos variables de tipo puntero apuntando a la primera posición de la regla. ¿Ok? Por lo tanto, si yo hago asterisco P igual 99, como sale en el ejemplo, lo que estamos diciendo es
el contenido apuntado por P, el que aparece acá, ¿cierto? Le doy un valor de 99. ¿Ok? Por lo tanto, si yo accedo con la notación normal de arreglos, es decir, scores en la posición 0, voy a ver que si hacemos un cout de esto, vamos a ver un valor de 99 por pantalla. ¿Ok? Perfecto. Ahora, si ustedes recuerdan las modificaciones que se le podía hacer a una variable de tipo puntero, ustedes recordarán que ustedes pueden sumar o restar cosas a las variables de tipo puntero, y lo que hace es que el puntero se vaya moviendo por la memoria, ¿ok? Por lo tanto, si ustedes ponen P++, recuerden que P++, por supuesto, esto es P es igual a P más 1, ¿ok? Y decir P es igual a P más 1, lo que le está diciendo al puntero P es que se mueva una posición de tamaño entero, en este caso, ¿ok? Por lo tanto, P pasa de acá a moverse a la siguiente posición, aquí, ¿ok? Por lo tanto, ahora P está apuntando a este sector de memoria. Y eso no hay ningún problema de hacerlo. Si después de hacer eso nosotros ponemos asterisco P igual 100, por ejemplo, como P ahora está apuntando a este sector de memoria, se va a almacenar acá un valor de 100. ¿Ok? Ahora, ¿podemos hacer lo mismo con la variable scores? La respuesta es no. ¿Y por qué no? Aquí es donde entra en relevancia el hecho de que sea constante. Como es constante, como ya hemos visto el tema de las variables constantes, no puede ser modificado, ¿ok? Por lo tanto, la variable scores, recuerden que esto de acá es lo mismo que scores. Esto es lo mismo que scores igual scores más 1. Entonces, esta línea de acá lo que está haciendo es actualizar la variable scores en 1, ¿cierto? Tratar de actualizar su valor en 1, ¿ok? Y como esta es una variable, es un puntero constante, como sale acá, no se puede actualizar. Por lo tanto, esto va a tirar un error, ¿ok? Por lo tanto, si nosotros queremos avanzar dentro de un arreglo utilizando notación de punteros, tenemos que hacerlo con otro puntero como lo hicimos acá en el caso del puntero P. ¿Ok? De esa manera es posible ir accediendo a los distintos elementos con la notación de punteros. ¿Ok? Perfecto. No sé si hasta este punto hay alguna duda, alguna consulta, algo que no esté muy claro. Estas cosas ya creo que ya las hemos hablado en general. Entonces, acá vamos a ver, creo que este tema en particular no lo hemos hablado nunca, que es el tema de los arreglos de puntero. Entonces, a ver, mira, un arreglo lo que tiene es lo siguiente, es un espacio en memoria, ¿cierto? Un arreglo normal. Si yo, por ejemplo, creo int x de tamaño 3, ¿ok? Entonces acá tenemos un espacio de memoria de tamaño 3 enteros, ¿ok? Y por acá tenemos nuestra variable x, que es un puntero constante, que apunta a la primera posición del arreglo, ¿ok? Por lo tanto, cuando tú haces x es igual, perdón, x en la posición 1, por ejemplo, es igual a 2, está diciendo que en la posición 2 de esta memoria, porque parte en índice 0, ¿cierto? En la segunda posición, toma un valor de 2, ¿ok? Perfecto, está ahí todo en orden. Esto para hacer un arreglo de variables de tipo entero, ¿ok? Sin embargo, nada te impide a ti crear arreglos de punteros. Es decir, que a diferencia de lo que acabamos de ver, vamos a pedir un espacio en memoria cuyo contenido en cada posición
es un puntero, ¿ok? Entonces, acá, si por ejemplo, vamos a utilizar esta variable como base, acá tenemos Elo329, que sigue siendo un puntero, ¿ok? Y en cada posición vamos a tener ahora un puntero. Esto es un arreglo de punteros, ¿ok? Por lo tanto, como cada una de estas posiciones de acá es un puntero, lo que almacenan son direcciones de memoria y lo que le tienes que asignar no son valores, son direcciones de memoria, ¿ok? Entonces, primera cosa, ¿cómo creas en C++ sintácticamente un arreglo de punteros? Bueno, de la misma manera que un arreglo normal, pero agregando el operador de asterisco para indicar que los elementos contenidos en el arreglo son punteros. ¿Ok? De esta manera estás diciendo que cada uno de estos sectores de memoria es un puntero. Pero como son punteros, deberían estar apuntando a algo, ¿ok? Porque almacenan direcciones de memoria. ¿Qué es lo que está haciéndose acá? ¿Ok? Es decir, para cada posición de la variable elo329, que es una variable de tipo puntero, ¿cierto? Que es el puntero que apunta al arreglo este, vamos a asignarle una dirección de memoria que es la que resulta de la creación de un nuevo estudiante. Recuerden, esta línea de acá lo que está haciendo es crear un nuevo estudiante en memoria dinámica y retorna una dirección de memoria que es la que se va a almacenar acá. Por lo tanto, acá vamos a tener un student, ¿cierto? Student, acá otro y acá otro. ¿Ok? Por lo tanto, cada una de estas posiciones en el arreglo va a apuntar a un espacio en memoria de tamaño student. ¿Ok? Perfecto. ¿Hasta acá dudas? Ah, bueno, y por supuesto la eliminación es exactamente igual. Tienes que ir elemento a elemento porque recuerden, cada uno de estos es un puntero distinto. Por lo tanto, si quieres liberar la memoria asociada en este puntero, tienes que ir a esa posición. Si quieres ir a liberar la memoria de este puntero, tienes que ir a esa posición del arreglo y así con todos los punteros almacenados en el arreglo. Y es por eso que lo que se hace acá es recorrer el arreglo, elemento por elemento, y liberar la memoria para cada puntero asociado a cada posición. ¿Ok? ¿Cómo se ve esto en un diagrama? Se vería algo así, como lo que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces tenemos por acá la variable elo329, que recuerden que es un puntero constante, que apunta a este sector, a la primera posición de este sector de memoria. Y luego en cada posición del arreglo tenemos un puntero. Y como son punteros, apuntan a otras direcciones de memoria. ¿Ok? Por lo tanto, la posición 0 apuntará a esta dirección de memoria que almacena elementos de tipo student. La posición con índice 1 apuntará a este sector de memoria que almacena un elemento de tipo student y así por cada uno de los elementos de este arreglo. ¿Ok? Profe, Cuenta. pero no es necesario asignarle al tiro que va a apuntar a un No, estudiante, por ejemplo, en este caso. no, para ¿Onda nada. dejar como el espacio reservado? No es necesario. Tú puedes crear un arreglo, así como el que está acá, y en alguna otra parte de tu código irle asignando, dependiendo de tus necesidades, elementos que se hayan creado en memoria dinámica. Ya. Así que no es necesario que lo inicialice de inmediato. ¿Ya? Siempre teniendo el cuidado de, si no lo inicializas de inmediato, tener el cuidado de saber eso, ¿cierto? Entonces, si tratas de acceder a alguna posición que todavía no está inicializada, no vas a poder usarlo y te va a tirar de error. Pero sí, puedes hacerlo. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Acá en el chat habrá algo. Creo que no. Vamos de tiempo, quedan. Ya, perfecto. Entonces, fíjense que cada vez que tú creas un arreglo con esta sintaxis, ¿ok? Ese arreglo se crea en el stack.
¿Ok? Como aparece acá. Incluso cuando estamos haciendo arreglos de punteros, eso se crea en el stack. ¿Ok? Y es por eso que tienen un tamaño fijo. Entonces nosotros podemos necesitar tener arreglos dinámicos, ¿cierto? Cuya cantidad de elementos varía en el tiempo. O por lo menos que podamos irlo, al momento de crearlos, podamos asignar cuál va a ser la cantidad de elementos. ¿Ok? Entonces, en ese momento necesitamos que el arreglo esté almacenado en el heap, no en el stack. Y es por eso que vamos a ver acá cómo se hace la creación de un arreglo en el heap. ¿Ok? Y la sintaxis es bastante parecida a lo que ustedes veían en Java. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren crear un arreglo de tipo double en el heap, ustedes, por supuesto, tienen que crear un puntero de tipo double, así como ustedes utilizaban referencias en Java, ¿cierto? Ustedes crean un puntero de tipo double y a ese puntero le asignan un tamaño o sea, un espacio en memoria de tamaño 10 double, ¿cierto? Entonces acá lo que estás creando es solicitando un nuevo espacio en memoria de tipo double, pero de tamaño 10 double, ¿ok? Por lo tanto, y lo que se retorna acá es la dirección de memoria del primer elemento que se creó. ¿Ok? Por lo tanto, esto de acá va a crear un arreglo de tamaño 10 en el heap de tipo double y lo que se va a retornar acá es la dirección de memoria del primer elemento que nosotros hayamos creado. Por lo tanto, de aquí en adelante podemos acceder tal cual hemos utilizado los arreglos de siempre. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros hacemos samples, en este caso, en la posición 0, y le asignamos el valor de 36,2, por supuesto va a quedar el valor de 36,2 en la posición 0 en este caso. Y si nosotros queremos ahora dejar de utilizar este arreglo en memoria dinámica, quiere decir que lo dejamos de utilizar, al igual que todo lo que hemos creado en memoria dinámica anteriormente, tenemos que eliminarlo, borrarlo del heap. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, de manera muy parecida a lo que habíamos visto antes, tenemos que poner delete samples, es decir, borramos lo que hemos creado utilizando la variable de tipo puntero samples, pero como ahora lo que creamos no es una sola variable en el heap, sino que un arreglo de variables, tenemos que indicar a delete que lo que estamos borrando es un arreglo. ¿Ok? Por lo tanto, para eso tenemos que poner esta notación de corchetes acá, de manera tal de que delete sepa que no estamos borrando una única variable, sino que también estamos borrando un arreglo de variable en memoria dinámica. Y no es necesario poner el tamaño del arreglo. ¿Ok? En este caso. Como dice acá, hay que recordar eliminarlo cuando corresponde y para ello basta incluir estos corchetes, ¿cierto? Antes del nombre del arreglo en la sentencia delete para indicarle que no estamos borrando una única variable. ¿Ok? Continuemos. Entonces, ahora vamos a ver cómo los punteros se relacionan a la creación de instancias de clase y cómo se utilizan estos en este caso. ¿Ok? Entonces, como dice acá, los punteros son efectivos cuando encapsulamos en clase, ¿cierto? Porque podemos controlar su tiempo de vida. La gracia de crear cosas en memoria dinámica es que nosotros podemos saber cuándo crearlas y cuándo liberarlas. Pero, al igual que en Java, tenemos que tener cuidado de los temas relacionados con copia baja o copia profunda. Y probablemente ahora lo puedo explicar un poco mejor que tengo la posibilidad de escribir. Entonces, fíjense en lo siguiente. Cuando tú tienes una clase, por ejemplo, la clase A, ¿ok? Que tiene, por ejemplo, un atributo entero X, ¿cierto? Igual 0. Y vamos a crear otro atributo que va a ser un puntero a entero, PX, le vamos a poner, que apunta, qué sé yo, a este sector de memoria y acá tiene contenido, qué sé yo, 10. ¿Ok? Si nosotros, esta es la variable A de la clase A, ¿ok? Entonces imagínate, bueno, nosotros tenemos A, la clase A, esto va a crear este elemento de acá,
Y si ahora nosotros creamos una variable b y simplemente hacemos b igual a a, eso va a crear una copia superficial. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ir al objeto A, va a ver cuáles son los métodos y atributos definidos en el objeto A y los va a copiar tal cual. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? El objeto B va a tener el siguiente contenido. Va a irse al atributo X, ¿ok? Al primero que aparece acá y va a decir, ¿cuál es el contenido de X? El contenido de X es 0, por lo tanto, la variable X va a tener un valor de 0. Hasta ahí estamos bien, porque el contenido, insisto, de X es 0, por lo tanto, este lo copia el mismo contenido. ¿Ok? Ahora, después de eso va a ir a la variable Px, ¿cierto? La variable Px almacena direcciones de memoria porque es un puntero entero. Por lo tanto, B al copiar va a preguntar, ¿cuál es el contenido de Px? Y el contenido de Px es una dirección de memoria, ¿ok? Por lo tanto, Px, como yo copio la dirección de memoria almacenada en esta variable, en la que está acá, la copio acá, eso va a querer decir que la variable Px de este lado también va a apuntar a este mismo valor. ¿Ok? Y puede ser que no es lo que nosotros queramos. Lo que nosotros queremos cuando hacemos la copia es que en vez de que estén apuntando los dos al mismo objeto, que este puntero esté apuntando a su propia variable, que tenga valor de 10. Para realizar ese proceso tenemos que hacer copia baja o copia en profundidad. ¿Ok? Y es por eso que hay que tener cuidado. Y ya vamos a ir al tema de copia baja y copia profunda para que se produzca ese caso. ¿Ok? Perfecto. Entonces, como dice acá, tenemos definida una clase student, como aparece acá, ¿cierto? Que tiene estos métodos, que son los constructores y el destructor, ¿cierto? Y tenemos un atributo privado que es un puntero a string, ¿ya? Que es un arreglo de nombres, en este caso, como dice acá. Arreglo de los cursos. Y una variable de tipo entero llamada count, ¿ok? Que es el número de curso. Entonces, bueno, acá están los métodos definidos en el constructor de student, es decir, en este caso, asignamos al puntero de curso, ¿cierto? Un nuevo arreglo de string de tamaño 50, es decir, vamos a tener acá un arreglo, ¿cierto? De 50 elementos para 50 cursos. Y acá vamos a tener courses. Y como esto fue definido como un puntero, ¿cierto? En cada una de estas posiciones vamos a tener el nombre de un curso. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si nosotros copiamos, si creamos una variable X de tipo student, se va a crear con los elementos que ya asignamos en la definición anterior. Entonces, como dijimos, la variable X va a tener el número de cursos, ¿cierto? Y el string de nombre de curso, no me acuerdo cómo es el nombre de la variable. Nombre de curso, ¿ok? Que es un puntero que apunta acá. Si nosotros utilizamos el constructor de copia por omisión, en este caso, vamos a tener que la variable i, la voy a poner por acá abajo, va a copiar el contenido de cursos, ¿cierto? Del número de cursos, que en este caso va a ser el mismo, ¿cierto? Courses. Si esto es 10, por ejemplo, acá va a ser 10. Y en esta variable, como era de tipo puntero, va a copiar la dirección de memoria. Por lo tanto, esto va a copiar y va a apuntar al mismo sector de memoria que está apuntando esta variable acá. Porque la dirección de memoria almacenada acá
se copia en la variable de acá abajo. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros agregamos un curso en la variable X, también se va a agregar ese curso en la variable Y, porque ambas variables están apuntando al mismo sector de memoria. ¿Ok? Y eso, dependiendo de lo que estemos haciendo, puede no ser algo deseado. ¿Ok? ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Cómo estamos en la hora? Quedan 5 minutos. ¿Hay alguna duda, consulta hasta acá? ¿O muy perdidos, chicos? Cuéntenme. Por acá dicen que tienen una duda. Cuéntame. Para el proyecto se puede usar Qt Creator, pero claro que sí. Claro que sí, pueden usar. O sea, es que de hecho ocupen. No sé si han visto cuáles son las limitaciones del proyecto. Para el proyecto pueden utilizar el lenguaje que quieran. Si quieren programar en Python, en Perl, en Java, no hay ningún problema. Siempre y cuando programen orientado a objetos. Esa es la única limitación. Pero pueden utilizar el lenguaje y el IDE que quieran. ¿Ya? O sea, si quieren programar en PHP orientado a objetos, pueden hacerlo, por ejemplo. Así que la herramienta que quieran usar, ocúpenla, no hay problema. ¿Ok? Ahora, personalmente, Qt Creator es el que he encontrado una de las mejores herramientas para trabajar de forma multiplataforma en proyectos en C++. Mi opinión personal. Ustedes pueden encontrar alguna herramienta que se la acomode más. Por ejemplo, Visual Studio creo que funciona muy bien para Windows. No sé si los códigos que uno produzca ahí sean muy compatibles con otros sistemas operativos. Me imagino que la mayoría no. Pero depende de ustedes, de lo que les acomode más. Pueden utilizar Qt Creator u otra cosa. Ahora, Qt Creator va a ser el IDE como oficial que vamos a tener para el curso en términos de C++. De hecho, aprovecho a hacer la consulta. ¿Alguno de ustedes intentó instalar Qt Creator en Windows para crear códigos de C++ sin Qt? ¿Alguien pasó por esa experiencia? Yo no he podido hacer la prueba de qué tan complicado es porque, bueno, no tengo un sistema operativo, tendría que levantar una máquina virtual para hacer la prueba. ¿Alguno de ustedes que me pueda comentar si ha tratado? Sería ideal. Traten de hacerlo con tiempo, chicos, si es que van a utilizar Qt Creator. Bueno, en este punto del curso, la verdad que pueden utilizar el IDE que quieran. En Windows, no. ¿Ese no significa que no lo has tratado o no te funcionó? Me imagino que no ha tratado en Windows. ¿Eh? La instalación en Linux por lo menos es bastante sencilla. A mí lo único que me preocupa en Windows para trabajar sobre C++ es que dice acá el compañero que usa Linux para programar, no, tengo que usarlo en Windows. La única complejidad que veo ahí es que para trabajar con C++ necesitas un programa que se llama CMake, que nosotros conversamos eso en la clase pasada, que es como un programa adicional para una especie de reemplazo de los Makefile, ¿ya? Es como un Makefile 2.0, si quieren llamarlo. Entonces, Qt Creator, para trabajar en proyectos de C++ normales, sin utilizar bibliotecas de Qt, necesita este programa. Y no sé qué tan fácil o tan difícil es instalar este programa en Windows. La verdad que no me consta. Tengo entendido de que se puede hacer, pero no lo he tratado. ¿Ya? Siempre la invitación está a que se facilite la vida. La verdad que cuando tú te pones a programar, personalmente yo encuentro que es mucho más fácil programar en Linux que en Windows. Así que
Se lo aconsejo mucho, ¿ya? Yo sé que muchos de ustedes están muy, muy acostumbrados a Windows, pero la verdad que en términos de programación, en general se hace más sencillo, así que la invitación está desde siempre, desde el principio del curso está hecha. Ya, continuamos entonces a ver si podemos avanzar un poquito más de materia. Entonces, en cuanto al paso de parámetros por valor, ustedes se acuerdan que existían dos formas de pasar parámetros a una función, ¿cierto? Teníamos el paso de parámetros por valor y el por referencia, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos, qué sé yo, una función f que recibe valores de tipo entero, y acá tiene, ¿cierto?, su definición con algunas cosas adentro, y después tú la llamas, ¿cierto? Y creas una variable, qué sé yo, int z igual 4, y llamas a f con z, ¿cierto? De alguna manera lo que se hace acá es, en la variable x, ¿ok? Yo copio el valor de z, ¿ok? Yo lo copio, es decir, acá es como que yo le estuviera diciendo a x igual 4, ¿cierto? Porque, bueno, o x igual z, que es exactamente lo mismo. Entonces, tomo el valor almacenado en z y lo copio en x, ¿ok? Por lo tanto, si yo acá pongo x igual 5, por supuesto la variable x cambia su valor a 5 y la variable z mantiene su valor en 4, ¿cierto? Porque z y x son variables distintas y lo único que hice yo fue copiar el valor almacenado, ¿ya? Esto mismo se puede hacer con objetos en C++, el paso por valor, ¿ya? Pero la forma de hacer paso por valor con objetos es un tanto distinta por un pequeño detalle. Entonces, veamos con esta función. Tenemos una función foo, ¿cierto? Acá, que tiene por entrada una variable de tipo student, ¿ya? Que vamos a asociarla a la variable s. Entonces acá, cuando nosotros creamos, por ejemplo, un objeto, en este caso José, y llamamos a la función foo con el objeto José, lo que está produciéndose en este caso no es esto, no es s igual José, ¿ok? Para el caso de los objetos. Es algo un tanto distinto. Lo que está produciéndose acá es s se llama con el constructor de copia, ¿ok? Que es lo que aparece acá. Student S José. ¿Ok? Es decir, lo que pasa acá es que yo hago una copia superficial, ¿cierto? O sea, con el constructor de copia, no es superficial siempre, dependiendo cómo nosotros hayamos implementado el constructor de copia. Hacemos una copia de todos los métodos y atributos de almacenados en esta instancia de clase, los copiamos en S. ¿Ok? Entonces, el efecto es el mismo que nosotros vimos recién, ¿cierto? Copiamos todo el contenido de José en la variable S, de manera tal que José y S sean variables totalmente independientes. ¿Ok? Porque si nosotros hacemos S igual José, de alguna manera estaríamos como copiando las referencias, lo cual no es correcto. ¿Ok? Por lo tanto, cuando tú llamas a esta función de acá con este elemento, lo que está produciéndose realmente es esto de acá. Se está copiando el contenido de José en la variable S. Por lo tanto, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, deberíamos implementar el constructor de copia, de manera tal que la copia, probablemente que nosotros necesitemos sea una copia baja, si es que hay elementos punteros dentro de la clase, necesitamos que esos elementos punteros se copien como copia profunda, es decir, que se queden elementos separados. ¿Ok? Me parece que hay algunas consultas. Ah, no, para nada. Perfecto. Hasta acá dudas, chicos, para terminar la clase el día de hoy. O si vamos muy, muy perdidos. Eso último lo encontré un poco enredado. Ya, perfecto. Probablemente se entienda mejor cuando veamos la copia, ¿ya? Pero mira, lo que te estoy diciendo acá es que cuando tú llamas a una función con un objeto en C++, lo que pasa no es esto, porque C++ lo ha decidido así, ¿ya? No es S igual José, ¿ya? Lo que se hace es S José. Eso es lo que está haciéndose. ¿Qué quiere decir esto?
que se está llamando un constructor de copia. Y el constructor de copia vamos a ver cómo opera. ¿Ok? Un poquito más adelante, que de hecho es creo que lo que aparece acá. ¿Ok? De esa manera, lo que estamos haciendo es copiar el contenido de José en ese. Eso es todo lo que se está haciendo en este punto. Hacer esto sería incorrecto porque no copiaría el contenido de José en ese, sino que probablemente copiaría la referencia, el sector de memoria al cual apunta José se copiaría en la referencia de ese. ¿Ya? Son conceptos distintos. Entonces, la copia profunda y cómo se opera en este caso los constructores de copia, vamos a verlo en la siguiente clase. ¿Sí? Ya. Súper. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que haya quedado medio enredado, chicos? Díganme. ¿De los otros conceptos que vimos? Ya, chicos, dejamos entonces la clase hasta acá. Nos vemos el día miércoles durante la tarde. Espero poder tener algún tiempo para subir el tema del cambio en el tema de las tareas, que van a ser optativas, o sea, la última tarea sería optativa y se calcularía con las 3 mejores notas. Y el tema de las recorrecciones, ya que recuerden, parten esta semana, así que parten esta semana y creo que terminan justamente a finales de esta semana. Así que aquellos que quieran recorregir, háganlo pronto. ¿Ok? Vean sus certámenes, vean si tienen alguna duda o consulta para que discutamos las situaciones puntuales que se produzcan. ¿Ya? Eso, chicos, que tengan un excelente día y nos vemos el miércoles. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, chao.